Buenos días, estimados estudiantes. Les habla la profesora Emma Montejo Cardosa. Hoy trataremos el tema del área de personal social, la cultura mochica. Ubicación geográfica, es decir, dónde se desarrolló la cultura mochica. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte del Perú, en los valles de Chicama, Moche y Virú, en el departamento de La Libertad. Los mochica se expandieron por el norte hasta Lambayeque y por el sur hasta Huarmey. ¿Cómo fue su economía? Los moches se dedicaron principalmente a la agricultura, con la finalidad de ampliar sus áreas de cultivo. Construyeron canales y acueductos que llevaban el agua a las zonas más secas. ¿Qué cultivaron? Cultivaron payares, maíz, papa, piñas, ciruelas, yucas, algodón. Los sembraban en las tierras abonadas con guano de las islas y estiércol de camélidos. Completaron su economía con la ganadería, domesticaron las llamas y también practicaron la pesca, que fue fuente de recursos y de alimento. Pescaban en el mar usando pequeñas canoas denominadas actualmente caballitos de totora, y en ríos y lagos pescaban usando anzuelos y redes. ¿Cómo estuvo organizada la sociedad moche? Existieron clases sociales, es decir, fue clasista. Tenemos en la nobleza, ¿cómo la representaban ellos en la cerámica? Aparece representada en la cerámica como una figura antropomorfa con cabeza de felino o zorro, vestido con capa y botas. ¿Quiénes la conformaban? Estaba conformada por la aristocracia militar, cuya cabeza era el monarca, que era la máxima autoridad del Valle de Moche. También estaba formada por los sacerdotes, que tenían mucho poder. Luego venía el pueblo, que estaba constituido por los agricultores, pescadores, mercadores, artesanos y soldados. ¿Cómo lo representaban en la cerámica? Lo representaban con la cabeza de lagarto y cuerpo antropomorfo. Vestían con un taparrabo y en la cabeza llevaban un casco de madera. Y por último estaban los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. ¿Cómo estaban representados? En la cerámica. Estaban representados decapitados, con una soga amarrada al cuello y totalmente desnudos. La clase trabajadora, es decir, los campesinos, los artesanos y los pescadores, formaban la base de la sociedad y tenían que tributar al Estado. Veamos ahora las manifestaciones culturales. Comencemos con la cerámica. A través de su cerámica hemos podido conocer cómo era el pueblo moche. Su forma fue globular, con asa estribo y gollete de un solo pico. Fue bícroma, es decir, utilizaron dos colores, el rojo ocre y el blanco crema. Destacaron los huacos retratos. También se observa la cerámica escultórica, que podía tomar la forma deseada: vivienda, rostros, animales
y vegetales. Arquitectura. Sus construcciones fueron hechas de adobe. Construyeron pirámides truncas de varios pisos con rampas y escalinatas que daban a una plataforma superior. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La Huaca de la Luna tenía fastuosas construcciones en su centro, donde residían los sacerdotes y los astrónomos. Veamos la escritura. Larco Hoyle afirmó que Moche tenía una escritura payariforme. Se trata de dibujos en forma de payar y líneas geométricas que encierran una comunicación para completar la explicación histórica. En cuanto a la metalurgia y orfebrería, los moches fueron grandes orfebres y utilizaron cobre, oro y plata con incrustaciones de piedras preciosas para fabricar aretes, narigueras, pectorales, collares y diversos accesorios que eran usados por el gobernante y su corte. También hicieron aleaciones de cobre con oro llamado tumbaga. Esta técnica era usada para darle apariencia de oro. La religión. Fueron politeístas, es decir, adoraron a varios dioses, pero su dios principal se llamó Ayak Apaek, que representa a un hombre con grandes colmillos transformándose en animal con un tocado semilunar. Era una figura antropomorfa con rostro de anciano. También ellos adoraban a Si, que era la luna, a Ni, que era el mar, y a Huatán, que era la tempestad. Fueron también panteístas, adoraban las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, las huacas eran para ellos los lugares sagrados. Veamos el descubrimiento del señor de Zipán. Este descubrimiento de la tumba se produjo en 1987 a partir de las excavaciones emprendidas por el arqueólogo peruano Walter Alba y un equipo de especialistas del Museo Bruning de Lambayeque. Se trata de uno de los mausoleos reales más importantes de la época. Aquí se hallaron los restos del señor de Zipán, quien fue un gran sacerdote guerrero mochica. Su tumba es una enorme cámara funeraria y en ella se encontraron restos de 8 esqueletos pertenecientes a 3 mujeres, 2 hombres, un niño y 2 guardianes, además de 2 llamas y un perro. Este señor que nació hace más de 1700 años midió 1,67 y al morir no tenía más de 40 años. Fue enterrado en un ataúd de madera y junto con él un impresionante ajuar funerario que utilizó en vida. Por ejemplo, variados ornamentos y atuendos para distintas ocasiones, y a través de los atuendos ceremoniales encontrados en las tumbas y en la iconografía de la cerámica moche, se puede reconocer la importancia de la vestimenta y por lo tanto distinguir las diferentes clases sociales, mientras que los señores de alta jerarquía
se les ve ataviados con grandes tocados, brazaletes, narigueras, atuendos de oro y plata, emblemas. Al hombre común o prisionero se le suele ver desnudos o con taparrabos. La cultura mochica fue descubierta por Friedrich Maximilian Ulle Lorenz, conocido en el mundo de habla hispana como Federico Max Ulle, en el año 1902. Max Ulle fue un arqueólogo alemán cuyo trabajo en el Perú, Chile, Ecuador y Bolivia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron un impacto significativo en la práctica de la arqueología de América del Sur. Bien, alumnos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.